palabra, bendito Dios, toda la información, Señor, todo el conocimiento, Señor, que ella recaudó durante estos días, Señor, de Belice, Señor, que está cerca de Guatemala, de Honduras, Dinamarca, Señor, que está en Europa, Camboya, que está en Asia, en África tenemos a Somalia, bendito Dios, en Oceanía, Kiribati, bendito sea Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor. Estoy leyendo, no estoy, me lo sé de memoria. Bendito sea Señor, te alabamos, Señor, te decimos gracias, Señor, para que bendigas estos países, bendito Dios, que tomes tu posición ahí, bendito Dios, te alabamos, Señor, te decimos gracias. Pasa un carbón encendido por los labios de pastora, profeta, evangelista, Karina, bendito Dios, para que esta noche, Señor, tú tomes el lugar de ella, bendito Dios, y seas tú hablando por medio de ella. Úsala grandemente, Señor, y que no haya retaliación ni venganza del enemigo, Señor, por todo lo que ella nos va a contar en esta noche. Amén, amén. Señor, por todo lo que ella nos... Amén, amén. No sé qué pasó, pero amén, amén. Amén, qué bendición. Gracias, amada familia, amados hermanos. Qué bendición esta noche. Ya estamos conectados en la red social Facebook Live. Bendiciones, saludes a cada hermano, amigo, familia que nos ven en las naciones. Esta noche continuamos viajando la Cumbre Mundial de Oración 2024. Qué importante es orar por todas las naciones, ¿verdad? Especialmente ahora con todas las situaciones que se está dando. Guerra, peste, destrucción, economía, corrupción, desastres naturales y tantas situaciones que se está ya presentando. Esta noche tenemos ya el país número 30, día número 6. País número 30. Recuerde, amigos y hermanos, que estamos orando por 198 países en 40 días de oración, de ayuno y todo lo que estamos haciendo. En 40 días que finalizamos el día 23 de febrero, estamos finalizando. Esta noche queremos recibir con un aplauso de cariño a nuestra amada hermana profeta Karina Brito, que nos va a bendecir desde Georgia, esos 35 países más. Así es que prepárate. Recorramos juntos, viajemos juntos en este tour de oración por las naciones. Profeta Karina, el Señor te bendiga y te use poderosamente y este es tu tiempo. Amén. Amado Pastor Siu, buenas noches, reverendo. Todos los hermanos, todos los invitados, gracias. Todos los que están conectados en Facebook Live, le pedimos al Señor pues que esta noche sea Él poniéndonos el querer como el hacer, este amor, por orar por esos rincones del mundo que yo no conocía. Pero gracias a Tomando Mi Nación, nosotros oramos por cada rincón del globo terráqueo. Así que en el nombre de Jesús vamos entonces a dar la exposición. Amén. Entonces, bueno, Pastor, sí, usted tiene la diapositiva. Esta investigación que he hecho de estos 5 países, el objetivo es conocer los problemas más graves y urgentes de las naciones para presentarlos delante de Dios, Padre Todopoderoso, y clamar por cambios y milagros en cada terruño en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el primer país es Belice, ¿verdad? Belice es un país soberano de América, ubicado en el extremo noreste de América Central. Limita al norte con México, al sur y al oeste con Guatemala y el Golfo de Honduras. Lo separa del país homónimo. La capital es la ciudad de Belmopan y la ciudad más poblada es la ciudad de Belice. En septiembre del 2016, Belice tenía una población total estimada de 380.010 habitantes, ¿verdad? Entonces, el mapa de Belice, ya indiqué cuáles eran los bordes con Guatemala, México, Golfo de México, el Mar del Caribe, y está pues también bordeando está en Punta Gorda, el Golfo de Honduras. En Belice, la religión, hay libertad religiosa, está garantizada. De acuerdo con el censo del 2010, el 40.5% de los beliceños son católicos, seguido por cristianos protestantes, el 30%. La iglesia cristiana, el 30%. El gobierno y la política. Belice tiene una democracia parlamentaria con una monarquía constitucional. El monarca de Belice ejerce de jefe de Estado, representado por un gobernador general, mientras que el primer ministro es el jefe de gobierno. La violencia y la criminalidad, el 59.17%. Es moderado, lo tienen como moderado, ¿no?
el aumento de la criminalidad en los últimos 3 años al 72.66%, que es alto. La economía beliceña es la más pequeña de la región centroamericana, pero es la tercera en el Producto Interno Bruto per cápita en Centroamérica, solo después de Panamá y Costa Rica. Los problemas sociales de Belice. Es un lugar muy bonito, ¿verdad? Hay corrupción en el gobierno. La corrupción en el gobierno indica que el 48% de los agentes de policía encuestados cree que la mayoría, el 48% de los encuestados creen que la mayoría de todos los agentes de policía participan en prácticas corruptas. En 2022, en comparación con el 45% del 2021, los partidos políticos son considerados la institución más corrupta de Belice. El nivel de la pobreza. Los resultados del estudio del IPM de septiembre del 2021 revelaron que el 35.7% de la población de Belice vive en hogares pobres multidimensionales de media. Estos hogares sufrían privaciones en el 39% de los 17 indicadores medidos. El IPM nacional para septiembre del 21 fue del 0.139. Brujería, ocultismo, idolatría. La brujería en Belice es una práctica compleja que combina influencias indígenas, africanas y europeas. Las culturas indígenas tenían prácticas espirituales centradas en la naturaleza y la curación, mientras que la llegada de los africanos trajo religiones sincréticas como santería y candomblé. Las creencias europeas sobre la brujería se fusionaron con las tradiciones locales durante la colonización. Y la idolatría, pues también se practica, hermanos, implica la adoración de ídolos o imágenes. En Belice la brujería es una práctica común que combina pues las influencias indígenas, africanas y europeas. Aunque la brujería y la idolatría no son lo mismo, ambas prácticas pueden estar relacionadas en algunos casos. En la actualidad, la brujería sigue siendo una práctica común en Belice, aunque su popularidad ha disminuido en los últimos años. El tráfico sexual. Belice es un país de origen, tránsito y destino de hombres y mujeres niños sometidos al tráfico sexual. El relator especial de la ONU sobre la trata de personas informó que los miembros de la familia facilitan la trata sexual de mujeres y niñas en Belice. En las regiones turísticas, los turistas sexuales con niños extranjeros, Dios bendito, principalmente de los Estados Unidos, explotan a las víctimas de la trata sexual de niños. El tráfico sexual de mujeres y niñas beliceñas y extranjeras, principalmente de Centroamérica, ocurre en bares, clubes nocturnos, burdeles y extranjeras, principalmente y servicio doméstico. Los hombres, mujeres y niños LGBTQ+ son vulnerables al tráfico sexual. Hombres, mujeres y niños extranjeros, particularmente de América, Central, México y Asia, migran voluntariamente a Belice en busca de trabajo y a menudo son explotados por traficantes que reclutan víctimas con falsas promesas de trabajo. Son engañados, ¿no? Relativamente, pues son bien remunerados. Entonces, la complicidad habla aquí también que de los funcionarios gubernamentales relacionada con la trata sigue siendo un problema. La Oficina del Departamento del Estado de los Estados Unidos para monitorear y combatir la trata de personas clasifica a Belice como un país nivel 3. La prostitución en Belice es legal, pero la compra de servicios sexuales no lo es. Las actividades asociadas, lamentablemente, pues no, como operar un burdel, holgazanear con fines de prostitución y solicitar sexo también son ilegales. La prostitución está muy extendida y se lleva a cabo en las calles, burdeles, bares, discotecas y hoteles. Aunque negado por el gobierno de Belice, el país es un destino para turismo sexual. El gobierno pues lo niega, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a Dinamarca y Europa, Pastor Stu. Listo. Dinamarca. Ok, Dinamarca, la población de Dinamarca es de 5.926.840. Dinamarca es uno de los 27 estados soberanos que forman la Unión Europea. Está situado en el norte de Europa. Es el más meridional de los países nórdicos y también el de menor extensión. Oficialmente, el Reino de Dinamarca es una comunidad integrada por 3 partes autónomas, la propia Dinamarca y sus 2 territorios,
de ultramar o territorios dependientes, Groenlandia y las Islas Feroe. Su capital y ciudad más poblada es Copenhague, que se encuentra en la isla de Zelandia. La religión de Dinamarca es un estado confesional. Su religión oficial es el cristianismo de tipo protestante luterano. El monarca, actualmente la reina Margarita II, es la máxima autoridad de la iglesia estatal, cuyo nombre oficial es la Iglesia del Pueblo Danés. De acuerdo con las estadísticas oficiales de enero del 2013, un 79% de los daneses son miembros de la Iglesia del Estado danés, aunque menos del 5% de los miembros asistan a los servicios semanales. Muchos vuelven por actividades como bautizos, confirmaciones, bodas, entierros, Navidad y Pascua. Tras un aumento de población musulmana en el país en los últimos años, el Islam se ha convertido en la segunda religión con más fieles, entre un 3.8% y un 4%. Según una investigación en el 2020, el 81.9% de la población danesa se identifica como cristiana, mientras que el 12% no se identifica con ninguna religión y el 6.1% sigue otras religiones. Gobierno y política. Bueno, aquí indica pues un poco la historia que en 1849 Dinamarca se convirtió en una monarquía parlamentaria con la adopción de una nueva constitución. La monarquía es formalmente la cabeza del Estado, un papel ceremonial que real, ya que el poder ejecutivo está en manos del Consejo de Ministros con el primer ministro de Dinamarca, actuando como primero entre iguales. El poder legislativo lo comparte el gobierno, el parlamento danés, conocido con el nombre de Folketing, compuesto por 179 miembros, incluidos 2 diputados por las Islas Feroe y 2 por Groenlandia. El parlamento danés es funcional y administrativamente independiente y del ejecutivo y la legislatura. Corrupción en el gobierno. Dinamarca, hermanos, ha obtenido 90 puntos en el índice de percepción de la corrupción que publica la Organización para la Transparencia Internacional. Su puntuación ha crecido en el último año. Luego, en este tiempo ha mejorado la percepción de que los daneses tienen respecto a la corrupción del sector público del país. Avanzamos. El porcentaje de violencia y criminalidad en Dinamarca. La tasa de homicidios internacionales en Dinamarca es del 0.99 por cada 100.000 habitantes. En 2022 hubieron 58 asesinatos en Dinamarca, lo que representa un aumento de 21 casos en comparación con el año anterior. La mayoría de las víctimas eran hombres y la mayoría de los asesinatos ocurrieron en entornos delictivos. En cuanto a la seguridad en Dinamarca, el país se considera uno de los más seguros del mundo debido a varios factores claves, como una baja tasa de criminalidad y una fuerza policial eficiente y bien equipada. Los robos y asaltos son relativamente raros. Es importante tener en cuenta que aunque Dinamarca es generalmente un lugar seguro, como cualquier lugar, siempre es importante tomar precauciones de seguridad y estar alerta del entorno. La economía de Dinamarca depende de la importación de materias primas de mercados foráneos. Dentro de la Unión Europea, Dinamarca aboga por una política comercial liberal. Su nivel de vida es uno de los más altos del mundo y destina un 1% del Producto Interno Bruto a la ayuda extranjera. Dinamarca es autosuficiente en energía, exporta principalmente maquinaria, instrumentos y productos alimenticios. Y finalmente, en Dinamarca, la idolatría, el ocultismo y brujería. Aquí yo puse, en todos los países que yo averigué, hermanos, cuando ustedes ponen estos temas, es muy vago, ¿verdad? Entonces me puse a ver qué es lo que hay atrás de cada historia. Y en Dinamarca había cacería de brujas. Es muy extensa la historia, ¿cierto? Entonces la brujería también es actual. Dice que esta señora Anne Coldings, también llamada Anne o Ana, ejecutada en 1590, fue una supuesta bruja danesa. Fue una de las principales sospechosas en los juicios por brujería de Copenhague del verano de 1590, que se llevaron a cabo como un paralelo a los famosos juicios de la bruja del norte, Berwick en Edimburgo, en Escocia. En el siglo XVII, Dinamarca contabiliza 1.000 condenadas a muerte, lo cual es bastante en relación al número de habitantes, 1 millón en aquel entonces, explica la
AFP, Associated, en la prensa, ¿verdad? Una de las responsables del museo, Louise Holberg Lingard, especializada en la historia de la brujería. Entonces, cuando pongo brujería en Dinamarca, me salen estas historias, ¿verdad? La prostitución y trata de blancas. La prostitución en Dinamarca se despenalizó parcialmente en 1999, basándose en parte en la premisa de que era más fácil vigilar un comercio legal que uno ilegal. Las actividades de terceros, como lucrarse de la administración de burdeles y otras formas de proxenetismo, siguen siendo actividades ilegales en Dinamarca, al igual que el proxenetismo y la prostitución de menores. África y Tailandia, los migrantes de estos países son mujeres explotadas sexualmente. Es muy extenso lo que hablan de la trata de personas. En el 2008, la policía se entrevistó con 431 mujeres sospechosas de estar relacionadas con la trata y se confirmó que 72 fueron víctimas. Según la policía de Copenhague, las mujeres son captadas en sus países de origen, transportadas a Dinamarca y luego obligadas a prostituirse. Entonces, pero en este país básicamente están de África y Tailandia. Muy triste. Son zonas rurales, zonas no controladas, van en containers como animales, las bajan en la frontera y las ponen al servicio particular o de empleadas domésticas o las ponen simplemente en los prostíbulos. Pues no, es muy triste, hay que orar por aquello. Camboya, vamos a Camboya, hermanos. Camboya, oficialmente Reino de Camboya, es un estado soberano ubicado al sur de la península de Indochina, en el sudeste asiático. Su capital y ciudad más poblada es Phnom Penh. Limita con Tailandia al noroeste, con Laos al norte, con Vietnam al este y con el Golfo de Tailandia al suroeste. Tiene una superficie de 181.035 kilómetros cuadrados y una población estimada en 2016 de unos 16 millones de habitantes. La religión en Camboya. El budismo es la religión oficial de Camboya. Aproximadamente el 97% de la población de Camboya sigue el budismo, Theravada con el Islam, el cristianismo y el animismo tribal, que constituye la mayor parte del pequeño resto, el Wat, monasterio budista, y el Sangha, monje, junto con doctrinas budistas esenciales como la reencarnación y la acumulación de méritos, están en el centro de la vida religiosa, pero interactúan con las creencias indígenas, como el papel central de los ancestros y los espíritus. Y cuando yo averigüé el porcentaje de la iglesia cristiana, los cristianos representan el 2 al 3% de la población de Camboya. O sea que ahí prácticamente el país es con budismo, ¿no? Entonces ya sabemos por qué hay que orar en Camboya. Perdón. El gobierno y la política. La forma de gobierno es monarquía constitucional. El ejecutivo, el gabinete es constitucionalmente responsable ante la Asamblea Nacional, la Cámara Baja del Parlamento. Jefe del Estado, el rey Norodom Sihamoni. El Consejo del Trono elige al rey, legislación nacional. La Cámara Baja de 125 escaños tiene una duración de 5 años. La corrupción en Camboya. Camboya ha obtenido 21 puntos en el índice de percepción de la corrupción que publica la Organización para la Transparencia Internacional. La puntuación ha crecido en el último año, luego que en este tiempo ha mejorado la percepción de que los camboyanos tienen respecto a la corrupción en el sector público del país. La violencia y la criminalidad en Camboya. Según un informe de la oficina de ACNUD, entre 2010 y 2018, registraron 73 casos de violencia ejercida por las turbas en Camboya, en los que 57 personas fallecieron tras el incidente. La justicia popular es un acto en el que la población se toma la justicia por su mano y que por lo general esta violencia y represalia contra el presunto delito o una respuesta a lo que considera una amenaza. En Camboya los linchamientos son comunes y muchas veces no son objetos de investigación por parte de las autoridades, o sea que toman la ley por su propia mano en las zonas rurales. La economía en Camboya es un país en desarrollo
con una economía en crecimiento. La actividad económica de Camboya se centra en la agricultura, el turismo y la manufactura. La agricultura es la principal actividad económica del país y representa el 30% del Producto Interno Bruto. Camboya produce principalmente arroz, trigo, maíz, tabaco, caña de azúcar, caucho y maní. Entonces sí tiene variedad Camboya, ¿verdad? Entonces vamos a Camboya en lo que es idolatría, ocultismo y brujería, que como estábamos viendo, ellos son un país budista, tienen adoraciones indígenas y todo lo demás, entonces hay mucha idolatría. Los pagodas, sí, es el centro de la vida religiosa budista. En cada esquina de la calle te encontrarás con pagodas. Estos templos más o menos imponentes en los que los camboyanos se acercan para orar al menos una vez a la semana. Una visita a estos templos, en especial en Phnom Penh y Siem Reap, es una actividad obligatoria en todo viaje a Camboya. Cuanto más te adentras en zonas rurales de Camboya, por caminos de tierra y por las zonas menos vigiladas, por la policía menos importan las pruebas. Pero no las creencias, casi todos se envuelven sus cinturas con talismanes de protección contra la brujería y los espíritus del mal. Y los soldados llevan tatuajes, flex, escritos en sánscrito, que creen que les defienden de las balas en una batalla. Entonces hay mucha superstición. Este tipo de prácticas y creencias crean una especie de geografía alternativa en la mayoría de las zonas rurales de los CAM, donde se mezclan la cultura, el miedo y la magia. ¿Ok? Entonces, superstición, brujería, ocultismo, son lo que están predominando en Camboya. La prostitución y trata de personas en Camboya. La prostitución en Camboya es ilegal, pero frecuente. Una ley camboyana en el 2008 sobre la represión de la trata de personas y la explotación sexual ha resultado controvertida, con preocupaciones internacionales sobre los abusos de los derechos humanos que se derivan de ella. Según un informe de los derechos humanos, los que observan los derechos humanos del 2010, 1 de cada 3 mujeres que ejercen la prostitución en Camboya es menor de edad. Qué triste. Lo que ha llevado a preocupaciones sobre el turismo sexual de menores. En la ciudad de Poi-Phet, que se encuentra en la frontera con Tailandia, se encuentra un gran negocio de explotación de mujeres detrás de los casinos. Entonces aquí volvemos a mencionar a Tailandia, ¿verdad? Ok, vamos a Somalia. Somalia, la ubicación y la población. El nombre oficial es República Federal de Somalia. Es un país ubicado en el Cuerno de África, al este del continente africano. Limita al oeste y al noroeste con Etiopía y Djibouti, al sur con Kenia, al norte con el Golfo de Adén y al este con el Océano Índico. Su capital y ciudad más poblada es Mogadiscio. La población total en el censo del 2023 fue de 18.143.378 habitantes y la densidad, dependiendo de este censo, es 28.45 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿verdad? En Somalia es algo que me llamó la atención, amados pastores, amados hermanos. La religión principal que practican. Actualmente la religión predominante en Somalia es el Islam. Con pocas excepciones, practican el musulmanismo sunita. Este hecho refuerza la idea de que el país se está distanciando más del resto de África, ya que sus vecinos practican el cristianismo o religiones nativas. La Constitución de Somalia, préstenle cuidado, también define el Islam como religión oficial de la República de Somalia. El porcentaje de cristianismo de una población de más de 16 millones, se estima que solo hay unos pocos cientos de cristianos en Somalia. Es muy difícil saberlo, ya que deben vivir su fe en secreto. En Somalia, los cristianos son perseguidos. Entonces, no hay lugar para los cristianos, decía el internet, decía la fuente que estaba averiguando. En Somalia no hay lugar para los cristianos. Que el Señor bendiga a los hermanos que están en Somalia. Gobierno y política. La República de Somalia es un estado federal cuyo régimen de gobierno
es en la actualidad transitorio, sometido a fideicomiso de 3 organizaciones internacionales, las Naciones Unidas y la Unión Africana, y un tercer estado mediador, Estados Unidos, y que se estructura a través de las instituciones federales transitorias o de transición adoptadas en la llamada Carta Federal Transitoria del 2004. Corrupción. La puntuación que tiene Somalia mejora su situación hasta el puesto 178, con lo que está entre los países con mayor corrupción en el sector público. De los 180 países analizados, la percepción de la corrupción en los últimos 5 años en Somalia ha mejorado, aunque ha sufrido un descenso de su posición en el ranking internacional de corrupción. Entonces, también estamos con un gobierno que tiene corrupción, ¿verdad? La violencia y criminalidad, este dato lo saqué de Amnistía Internacional, ¿ok? Somalia ha ocupado en los últimos años el primero o segundo lugar en el índice de fragilidad de los estados de la organización Fund for Peace, Fondo para la Paz, que analiza los problemas de los llamados estados débiles y fallidos. Cuando los organismos internacionales se reúnen para discutir la situación de Somalia, como ocurrió en mayo en Londres, en la conferencia sobre Somalia de la ONU, se suele describir este país como crónicamente inestable. Imagínense, sin gobierno y amenazado por militantes islamistas, piratas y la hambruna. Es muy triste la situación de Somalia. Podrían agregarse los ataques con bomba, asesinatos y secuestros de los grupos extremistas. Que se llevan a cabo de forma regular. Al-Shabaab controla la mayoría de las áreas rurales. Es un grupo terrorista, es un grupo que dice que apoya en vez de la policía. Como no hay una organización de ley establecida en Somalia, hay mucha corrupción. Al-Shabaab controla la mayor parte de las áreas rurales. Pero incluso para los estándares de inseguridad y violencia en Somalia, el ataque con una bomba el pasado 14 de octubre en la capital Mogadiscio, donde murieron más de 300 personas, dejó al país conmocionado. O sea que hay mucha violencia en Somalia por los grupos insurrectos. La economía de Somalia, a pesar de la falta de un gobierno nacional, Somalia ha mantenido una fuerte economía informal, basada principalmente en la ganadería, transferencia y remesas de fondos, y en las telecomunicaciones. La agricultura es el sector más fuerte de su economía, y la ganadería representa un 40% del Producto Interno Bruto y más del 50% de las exportaciones. O sea que la ganadería es el fuerte, ¿no? Es uno de los países más pobres del planeta, con relativamente pocos recursos naturales. La mayor parte de la economía fue devastada en la guerra civil. Gran parte de la población es nómada o seminómada y vive de la cría del ganado. La banana es otro importante producto de exportación. Azúcar, sorgo, maíz y pescado son producidos solamente para el mercado interno. Y el porcentaje de idolatría, brujería y ocultismo que encontré en Somalia, esta fue la información, hermanos. La brujería, magia y vudú hay en todo África, pero hay diferentes tipos de magia. Magia blanca, magia negra, hay muchos ritos. No hablaba específicamente de Somalia, por eso no los anoté. Pero cuando hablamos de idolatría, brujería y ocultismo, el Islam domina Somalia. Entonces hay que orar por Somalia porque no están totalmente alejados de lo que el Señor quiere para ellos, ¿verdad? Prostitución y trata de blancas. La prostitución en Somalia es oficialmente ilegal, aunque los matrimonios forzados existen en áreas bajo control insurgente. Generalmente hay muy poca prostitución voluntaria en el país, según la Fundación Africana de Investigación y Educación Médica, AMREF. ONUCIDA estimó que habita 10.957 profesionales del sexo en Somalia en 2016. La trata sexual y prostitución infantil son problemas del país. Somalia es un país de origen, tránsito y destino de mujeres y niños sometidos a la trata sexual. La información sobre la trata en Somalia sigue siendo extremadamente difícil. Miren esto, hermanos, difícil de obtener o verificar. Las víctimas proceden principalmente de las regiones central y meridional de Somalia,
y son objeto de trata dentro del país, especialmente en Puntlandia y Somalilandia en el norte. En Somalilandia, las mujeres actúan como reclutadoras e intermediarias que transportan a las víctimas a Puntlandia y Djibouti y Etiopía con fines de tráfico sexual. Debido a la pobreza y la incapacidad de cuidar a todos los miembros de la familia, algunos somalíes entregan voluntariamente la custodia de sus hijos a personas con las que comparten vínculos familiares y de clan. Algunos de estos niños pueden convertirse en víctimas de tráfico sexual. Que Dios tenga piedad y misericordia. La pobreza en extremo. Vamos ahora, amados hermanos, a Kiribati. Kiribati. Kiribati, oficialmente República de Kiribati, es un archipiélago y país insular ubicado en la zona central oeste del Océano Pacífico. Al noroeste de Australia, está integrada por un grupo de 33 atolones coralinos y la isla volcánica de Vanava, diseminados en un área de más de 3 millones de kilómetros cuadrados. La población, 110.136 habitantes, y la densidad que tiene son 135 habitantes por kilómetros cuadrados. La religión que practica es el cristianismo, la mayor parte, con un 53% de católicos romanos y un 39% protestantes, kiribatianos. También hay seguidores de la fe Bahá'í y del Islam, ¿verdad? Más adelantito explico lo que es. Violencia y criminalidad. La tasa de homicidios en Kiribati es de 6.6 por cada 100.000 habitantes. La violencia juvenil, la violencia sexual, la violencia doméstica y el abuso de ancianos son algunos de los otros tipos de violencia que se informan en Kiribati, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud ha recopilado información sobre los planes de acción políticas y leyes nacionales relevantes para prevenir la violencia en Kiribati. Prostitución y trata de personas. La explotación sexual es la forma más importante de trata de seres humanos que se produce en Kiribati. Las mujeres locales y, en menor medida, los niños son los más afectados por el mercado delictivo. La explotación suele ser oportunista. Dada la pobreza relativa y el elevado número de las familias encabezadas por mujeres, al igual que en el extranjeros que hacen paradas temporales en Kiribati, alimentan la demanda de explotación sexual. La explotación laboral también está presente en el ámbito nacional, con víctimas a menudo siendo niños pequeños. Qué triste. No hay información que confirme que los niños sean explotados en operaciones organizadas, lo que sugiere una vez más la posibilidad de que los miembros de la familia cometan actos ilícitos. O sea que son los propios miembros de la familia que prostituyen a los más pequeños. La economía en Kiribati. La República de Kiribati es uno de los países más pobres del mundo, siendo su Producto Interno Bruto per cápita de $1.420 en el 2010. La exportación de fosfatos desde la isla de Vanava reportaba beneficios desde comienzos del siglo XX hasta que los depósitos se agotaron en 1979. Después de la independencia del Reino Unido, la economía depende ahora de la ayuda externa, principalmente del Reino Unido y Japón, y de los ingresos por licencias de pesca para financiar sus importaciones y el desarrollo del presupuesto. O sea que es un país pobre, ¿no? Y la idolatría y ocultismo y brujería. Bueno, tenemos, si hay idolatría, ellos tienen templos, imágenes, la religión católica es un 58.9%, o sea que hay idolatría. El bahaísmo en Kiribati comienza después de 1916, con la mención por parte de Abdul Baha, entonces jefe de la religión, de que los bahaíes deberían llevar su religión a las Islas Gilbert, que forman parte de Kiribati moderno. Abdul Baha
F de la religión, de 1892 a 1921 mencionó las Islas Gilbert entre los lugares a los que los bahá'íes deberían llevar la religión. Abdul Bahá escribió una serie de cartas o tablas religiosas a los seguidores de la religión en los Estados Unidos en 1916 al 17. Estas cartas fueron compiladas juntas en un libro titulado Tablas del Plan Divino. Entonces lo pongo acá porque tienen creencias de hombres, cartas de hombres, tienen idolatría con imágenes, brujería, salió que había, pero no me dio un porcentaje, no me dio ninguna información. Y hasta aquí he llegado con la información, Pastor Siu. Recorrimos los 5 países, ¿cierto? Amén. Amén. Y entonces, pues hermanos, voy a terminar aquí mi presentación haciendo una oración. Oramos acá en la plataforma por nosotros, por los países. Entonces, yo le voy a pedir al Señor, vamos a seguir orando, pero vamos a entregarle al Señor cada uno de estos países que son olvidados, países pequeños, islas, que muchas personas no saben que existen, pero que hay un abuso, inclusive por la pobreza que hay. En los países hay abuso de la misma familia que venden o explotan a los niños como trata sexual, habiendo también una ausencia de Cristo en, por ejemplo, Somalia no es un lugar abierto para nada, es un país islámico y no hay cabida, hay un 2% de cristianos. Entonces, en esta noche, amado Dios Padre Todopoderoso, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que he tenido privilegiada de poder averiguar de estos 5 países, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que tú bendigas cada uno de estos terruños, Padre Santo. Te pido, Señor, que mis hermanos que están conectados escuchando esta información tan triste en muchos de los casos de niños explotados, de personas que no tienen conocimiento de tu palabra, Señor. Yo te pido por esos misioneros, yo te pido por esas personas que tienen que esconderse, Padre, por la creencia en tu palabra, Señor, sabiendo de que no pueden negar la fe y son perseguidos, Señor, son perseguidos con persecución de muerte. Yo te pido, Padre Santo, que tu luz llegue a estas naciones. Padre, por cada una de ellas, que sea tu luz, la sangre de Cristo tiene el poder de limpiar todo pecado, toda inmundicia, y tenemos la fe, Señor, que tú vas a llegar a cada rincón, a cada kilómetro cuadrado de estas naciones que he mencionado en esta noche. Padre Santo, que vengan a la luz admirable de Cristo. Padre, que vengan al arrepentimiento, que puedan ver que hay un solo camino, una verdad y una vida, y es Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Te doy gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en control y tú tienes misericordia y tú moriste por todos en la cruz del Calvario y sabemos que estos 5 países están en el hoyo de tu mano. Bendícelos, guárdalos, cuídalos y yo te pido que tú mandes ángeles alrededor de cada frontera. Padre, que se desactiven poderes celestiales, Señor, que impidan que haya ningún tipo de abuso en esta noche. Cuida a los niños, a las niñas. Padre Santo, ángeles con espadas de fuego desenvainadas en esos camiones. Padre, los transportan como animales. Padre, en la noche, en las partes rurales. Yo te pido tu piedad y tu misericordia en estos lugares olvidados de la tierra y sabemos que tu luz preciosa brillará. En el nombre de Jesús, Padre Santo, he orado. Amén y amén. Amado Pastor Siu, esta ha sido mi contribución. Muchas gracias por el privilegio de poder contribuir. Amén. Amén, qué bendición. Damos una ofrenda de bendiciones a Profeta Karina Brito por esta enseñanza, información magistral que nos ha presentado. Amigos y hermanos, estamos en la Cumbre Mundial de Oración. Iniciamos del 15 de enero al 23 de febrero, 40 días. Y esos 40 días tenemos la oración por los países, 5 países por cada día. Así es que conéctate con nosotros viajando por el mundo entero, recorriendo estos países, pero no solamente recorrer. No solamente decir, vamos a orar por tal país y oramos, sino aquí tenemos pastores, ministros, apóstoles, profetas, evangelistas, asignados para investigar así más detallado como lo han visto esta noche y las demás noches anteriores. Ver las problemáticas principales en todo el mundo entero, amados hermanos. De esta manera estamos cumpliendo la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo nos ha encomendado. Id y orad por todo el mundo, por todas las naciones, razas, lenguas y naciones.
orar, predicar, evangelizar. Es parte de la gran comisión. Conéctate con nosotros. Mañana continuamos ya el 7º día y recorreremos otros 5 países más. Diario, estamos consecutivos los 40 días, así es que les invitamos para que te conectes mañana con nosotros y sigas conociendo más países, pero también sus problemas y luego oramos por las situaciones. Que el Señor le bendiga de parte de esta hermosa plataforma, pastores y líderes de diferentes países que estamos conectados. Una vez más, damos gracias a nuestra amada hermana profeta Karina Brito, que nos ha bendecido desde Georgia. Buenas noches, amigos y hermanos. Que el amor y la paz del Señor esté con cada uno de ustedes y nos vemos mañana. Seguimos viajando por las naciones. El Señor les bendiga. Buenas noches una vez más.